Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Vanessa Rojas. Bienvenidas y bienvenidos a todos aquí a Agenda 2024. Y hoy conversamos con Noemí Argüello Sosa. Ella es licenciada en Derecho y también licenciada en Biología. Es maestra en Educación y tiene una especialidad en Educación Integral de la Sexualidad por la UPN. Actualmente cursa el doctorado en Educación en la Universidad Autónoma de Tamaulipas. Además de que ella, pues bueno, cuenta con diversos diplomados, talleres, cursos y seminarios sobre género y liderazgo político, violencia política contra las mujeres en razón de género, derecho constitucional y parlamentario, derechos humanos, derecho electoral, transparencia, financiamiento de política y de las campañas electorales. Así como también se desempeñó como consejera electoral en el Instituto Electoral de Tamaulipas del 2012 al 2021. Ella es toda una experta en temas electorales y es por eso que la hemos llamado, porque pues requerimos de su expertise básicamente, derivado a que tenemos pues justamente en este sexenio un discurso de austeridad, la llamada austeridad republicana, y pues es el eje de la cuarta transformación. Y pues bueno, evidentemente esta, pues esta propuesta de austeridad republicana debe de estar presente, evidentemente, en la reforma electoral del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces, pues, esto lo cual nos permite, pues, ver si este sistema electoral va a tener justamente es que recortar justamente los gastos como tal que se distribuyen dentro de este Instituto Nacional Electoral. Por lo tanto, sin más preámbulo, la maestra Noemí Argüello nos va a ayudar a comprender este tema, así que le damos la más cordial de las bienvenidas y querida Noemí, cuéntanos, ¿por qué sale tan cara la democracia de México y por qué tan caro el INE? ¿Qué opinión tienes al respecto, querida? Gracias, Vanessa. Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí con todos ustedes, con tu auditorio y Gracias. estar hablando de estos temas que son importantes, muy, muy importantes y que me parece un gran acierto hablar y acercar estos temas a la ciudadanía. Bien, pues como bien lo dices, ¿qué tan cara es nuestra democracia? Hay que reconocer, cuando hablamos de democracia, lo relacionamos inmediatamente con el Instituto Nacional Electoral Uh -huh. y es nuestra primera asociación. Sabemos que es un conjunto de factores, pero hablando básicamente de la función principal del Instituto Nacional Electoral, del INE, que es organizar elecciones, pues precisamente esa es la pieza vertebral de todo país que se diga democrático. Unas elecciones libres, que tengan todas las características apegadas a los principios rectores de la materia electoral, es la certeza, legalidad, objetividad, imparcialidad, eh, independencia, máxima publicidad, paridad, todas estas características deben de tener las elecciones de un país democrático. Sin embargo, pues sabemos que la historia y el desarrollo de nuestro sistema electoral, ahora Sistema Nacional Electoral, a partir de la reforma de 2014, ha sido una construcción de un sistema basado en una premisa, que es la desconfianza en la organización y el desarrollo de las elecciones. No solo en la autoridad electoral, que en su momento, recordemos, no la organizaba un instituto autónomo como el que tenemos ahora, que es el Instituto Nacional Electoral, sino eran organizadas por un colegio electoral que era presidido por el titular de la Secretaría de Gobernación. Entonces, digo, para las nuevas generaciones no les queda muy claro porque no les tocó vivir ninguna parte de esta etapa previa al ahora INE, antes IFE. Si estamos Uh -huh. hablando, en 1990 fue precisamente cuando se crea. Y derivado de esta desconfianza es que conforme han pasado las diferentes reformas, entre las principales de la del 96, 2007 a 2014, han ido tapando como en esta especie de hoyos de la desconfianza, ¿no? Como si fuera una carretera que tiene baches y para poder transitar por ella, por esta carretera, necesitas tapar esos baches para que todo fluya.
Entonces hemos ido poco a poco generando una serie de, digo hemos porque es la sociedad en su Todos. conjunto, los partidos políticos presionando, después de una elección, surgen nuevas, se identifican nuevas áreas en donde es importante atender para evitar que haya resultados que no sean apegadas a la voluntad ciudadana. Entonces, hemos ido construyendo una serie de candados que cada letra y cada palabra que se quita o se incorpora a la Constitución, a las leyes secundarias que regulan el artículo 41 que tiene que ver con la organización de los procesos electorales de en nuestra Constitución, es dinero, ¿sí? Creo que cada Ok. reforma debería de cuantificar cuánto le costaría al erario público hacer ese cambio, esa modificación. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De la capacitación al funcionariado, de mesas directivas de casilla, el mismo proceso de selección de quienes los capacitan y los supervisan, el programa de resultados electorales preliminares que inició siendo un programa pues, donde nos adelantaban cómo iba el conteo de los votos conforme van llegando a las casillas, pero ahora ya tenemos también un conteo rápido. Y todos los órganos que están en torno a esto, que es el Comité Técnico Asesor del PREP, o el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido, el ente auditor, y todo eso cuesta. Y es Todo. solo para un mecanismo, un procedimiento que es el PREP, que ni siquiera tiene un efecto vinculante. Es solo mediático, que la ciudadanía conozca y sepa quién va ganando la tendencia, ¿no? Entonces tenemos igual la implementación de la incívica a partir de 2014. Todo esto ha ido incrementando el costo, no solo del Instituto Nacional Electoral, sino también de Ok. los organismos públicos locales electorales, los institutos locales de todo el país. El mismo padrón electoral que otras instituciones en el mundo, instituciones electorales, no lo manejan, ¿sí? Sabemos que es la identidad, la identificación que tenemos las y los mexicanos. Y eso es otra institución en muchos países. El sistema de monitoreo de los promocionales de radio y televisión, que a partir de 2007, Carísimo, claro. que a partir de 2007 se eliminó esta parte, más bien se prohibió que hubiera adquisición y compra Mm. de estos promocionales en radio y televisión, porque antes los partidos se gastaban todo su dinero en eso. Sabían que tenían mucho impacto, pero era muy costoso. Entonces se cambia al modelo de tiempos del Estado gratuitos, pero hay que hacer un monitoreo para verificar que se cumpla con ese pautado que se hace para cada elección y fuera de los procesos electorales. Este sistema de monitoreo de los promocionales en radio y televisión no tiene parangón en ningún país. Es un sistema que permite dar un seguimiento y hay un cumplimiento de esta pauta, de programa que se hace para cada una de los concesionarios y permisionarios de radio y televisión, que se cumple al 98%, ¿sí? Entonces, Ok. y si hay alguna omisión porque no hubo energía eléctrica, porque se cayó la señal, hay un sistema de reposición, ¿sí? ¿Por qué? Ok. Porque todas las faltas administrativas tienen un costo que se sanciona, ¿sí? Al sancionarlo, toma en cuenta el poder económico del infractor. Y aquí los infractores son los concesionarios y permisionarios. Entonces estamos Claro. hablando de multas muy altas. Por esa Ok. razón es que hay un monitoreo y hay un cumplimiento que no se te vaya a pasar. Monitoreo de la cobertura informativa Claro, en prensa también se hace. Entonces son una serie de candados, es por una serie supuesto. de baches tapados que cuestan y cuestan bien. Sin embargo, o sea, si nosotros comparamos, aun cuando tenemos un sistema Claro. nacional electoral robusto y complejo, con muchos candados, el Instituto Nacional Electoral, tomando en cuenta su operación, tiene por el presupuesto de egresos de la federación, apenas representa 0.28% para este 2022. Ok. O sea, solo 28 centavos por cada 100 pesos son el presupuesto del Oh, Instituto Nacional Electoral.
Entonces, en los estados también los órganos públicos locales electorales también tienen un peso muy pequeño. En el caso de Tamaulipas, que es la entidad donde yo resido, es del presupuesto de egresos del estado, el Instituto Electoral de Tamaulipas, el IATAM, tiene un presupuesto que equivale al 0.085%, ¿sí? Entonces es algo muy bajo, 0.85%, o sea, menos de un punto porcentual, menos de un peso por cada 100 pesos. Entonces, pues ese es lo que tenemos. No todas las entidades, porque hay que decirlo, tienen esta relación de presupuesto. Hay entidades que manejan, hablando de los institutos electorales locales, que manejan un presupuesto muy bajo. Por ejemplo, en Tamaulipas son 330, alrededor de 330 millones para este año que es electoral, ¿sí? En Tamaulipas. Aguascalientes, que también es un año, más bien, sí, que fue un año no electoral el año pasado, el año pasado también fue electoral para Tamaulipas, manejó 103 millones solo, porque es una entidad más pequeña. Pero, sin embargo, en Veracruz fueron 1,121 millones y en el Estado de México 2,061. Entonces, sí hay una disparidad. También tiene que ver con la población, tiene que ver con la distribución geográfica, los tiempos de traslado. Veracruz es un estado que es muy angosto, pero hay que recorrer grandes distancias para poder llegar a hacer llegar el material electoral, la documentación. Entonces, todos esos son muy factores que hacen diversas la situación en cada entidad, pero finalmente es atender lo que los partidos políticos han aprobado para que sea la legislación vigente, la legislación marco de la organización de los procesos electorales. Sí Ok. cuesta, pero es un sistema reconocido a nivel mundial por su eficacia. Fíjate qué interesante, pero entonces, para dejarlo muy claro a nuestra audiencia, estos candados de seguridad que dan confianza como tal a tanto a la credencial del elector como a todo este proceso, así como pues todo lo que demandan los partidos políticos, pues entonces, ¿tú crees que la desconfianza nos sale muy cara? Pues creo yo que lo más caro en una democracia es no tener elecciones confiables, ¿sí? Ok. O sea, Ujú. eso es lo más caro en una democracia. Pero, pues por poner un ejemplo, las boletas electorales, las puras boletas electorales tienen más seguros, más medidas de seguridad que un billete, ¿sí? Ok. Por lo tanto, el costo de producción de una Ujú. boleta es más alto que el de un billete. ¿Ok? Entonces, eh, de repente por eso decimos, ¿sabes por qué? ¿Por qué cuestan tanto las elecciones si nada más vas, Mm. organizas que a los Mm. funcionarios de casillas? Es todo una serie de procedimientos que se deben de cumplir, ¿sí? Y algo importante es que a partir de 2014, que fue cuando se creó el Sistema Nacional Electoral, los institutos electorales locales tuvieron que atender las disposiciones del Instituto Nacional Electoral, reglas de operación que incorporaron los estándares de calidad del Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? ¿Qué pasó? Lejos de abaratar las elecciones, se encarecieron. ¿Por qué? Nomás te pongo un ejemplo. En 2015, que se llevó a cabo la elección aquí en Tamaulipas, la elección previa, que había sido en 2013, para capacitar a todos los funcionarios de casilla e instalar alrededor de, pues casi, ¿qué sería? Como 4,000 casillas en toda la entidad, se utilizaron 700 capacitadores en todo el estado, ¿sí? En 2015, 2 años después, que aumentó 20 casillas más o menos, de acuerdo a la población, ¿qué pasó? De acuerdo a los estándares del INE, ya eran más de 1,000 capacitadores. ¿Por qué? Porque ese es el estándar del Instituto Nacional Electoral. Claro. ¿Por qué? Porque para poder capacitar es otro procedimiento, ¿sí? Es en orden aleatorio. Si te toca a una persona capacitar en una manzana y al lado hay otra persona que tienes que capacitar,
no puedes, tienes que seguir estrictamente el orden. Ahora sí ya se ha ajustado un poco y ahora sí permiten por manzanas capacitar a todo, pero si te toca una manzana, no sé, la manzana M1 y luego te toca la M20, pues te vas hasta la M20, no a la M2, aunque en la M2 tengas unas personas por capacitar. Entonces, todo eso es la desconfianza, sigue estando presente, pero sí, nos sale caro. Podemos, pues, ir cambiando esto, pero bueno, hace falta voluntad y mucha voluntad política sobre todo. Ok, es que, ¿sabes algo? La realidad es que si algún actor político grita fraude, pues básicamente lo que sigue es proteger esta área de proceso, ¿no? Verificar qué nuevos candados pueden, pues pueden generar básicamente la confianza en estos ganadores, pero también darle certeza a este proceso como tal, ¿no? Y entonces, si el perdedor como tal vuelve a gritar, es que hubo fraude, ya sea con elementos o sin ellos, pues básicamente la ciudadanía se queda con con este resquemor, pero también con esta percepción de que el fraude aún existe, porque hay una historia en México tan tremenda que nos ha llevado justamente a esta desconfianza, ¿no? Desde cómo nace el propio Instituto Federal Electoral, ¿no? Tras el fraude de 1988, que bueno, que nadie olvida, ¿no? Que no olvidamos, y todo esto, entonces, cuéntanos, ¿cómo salimos de este círculo vicioso? Mira, algo que sí se ha ido fortaleciendo ha sido, y eso los estudios sobre participación ciudadana y sobre la percepción de la ciudadanía sobre las instituciones, es la confianza que existe de la ciudadanía en el Instituto Nacional Electoral. ¿Sí? Latinobarómetro y otras instituciones han arrojado datos en donde, pues, es de las instituciones que tienen más confianza. Y de los que menos confianza tienen son los partidos políticos y las diputaciones, tanto locales como federales, las cámaras y los mismos partidos políticos. Y por eso es que creo yo que ya llegamos a un momento en que nos estamos dando cuenta de que estamos en un momento en donde podemos dar un paso más allá. Tenemos afortunadamente las redes sociales que han permitido que haya una mayor comunicación y evitar que estas pues, noticias falsas de repente o estas acusaciones sin fundamento puedan propagarse más allá. Hay mucha información y eso ha ayudado. ¿Por qué? Porque sí tenemos autoridades más fortalecidas. No solo los institutos electorales locales, o sea, las autoridades administrativas electorales, el INE y los OPLE, sino la autoridad jurisdiccional, que es tanto a nivel local como a nivel federal, es quien, eso es la segunda opinión, tercera opinión, o sea, hasta la última instancia que es la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es quienes se pronuncian en el sentido de que fueron elecciones válidas o no. Sí, hubo, y durante todo, y durante todo, este, perdón. No te Eh, preocupes, adelante. entonces, estas pues fortalecimiento de las instituciones nos puede llevar a algo que en la reforma electoral actual nos lleva a, tenemos una propuesta de reforma del expresidente, incluso del Partido Acción Nacional, y también está por presentarla o ya la presentó el Partido Revolucionario Institucional. Y estas tres iniciativas coinciden en algo muy importante, que es el voto electrónico. ¿Sí? El voto electrónico en otras entidades, en otros países, perdón, ha abaratado Sí. el costo de las elecciones, pero no se había podido implementado precisamente por la desconfianza. No, es que lo van a hackear, etcétera, pero
Es que llega un momento en que la ciudadanía también se tiene que educar en el tema de las tecnologías. Y ante el costo que cuesta, imagínate, los capacitadores, primero el proceso de selección, que es su examen, el proceso de contratación, el costo, sus seguros, porque ahora hay todo un tema de seguridad para que ellos puedan hacer su Ujú. trabajo. Y después lo que implica que la ciudadanía acepte. ¿Cuántas veces tienes que visitarla para convencerla? Y ya estando ahí, la papelería, las mamparas, vaya, lo que se les paga, todo eso To- lo puedes reducir, que si bien es cierto, al principio va a ser un gasto muy importante y muy grande para comprar todas las urnas electrónicas. Ahora, más seguro sería, o mejor dicho, más barato sería a través de Internet, ¿sí? Pero bueno, Mm, todavía creo que ujú. todavía no llegamos a ese punto que no hubiera esto que tú bien mencionabas, que alguien grite fraude si sabes que no es. O sea, tú gritas fraude y eso va a implicar que haya Sí, más gasto, ¿sí? Entonces, la revisión. si hay más gasto, exactamente, eso no va no nos va a ayudar a nadie. Y aparte creo yo que ante este discurso que antes no estaba, lo importante era garantizar elecciones limpias y democráticas, ahora lo que estamos ante un momento histórico distinto en donde lo importante es la austeridad, es cuidar que haya menos gasto, que sea más eficiente la distribución y la asignación del gasto. Entonces, yo creo que es un buen momento para ponerle un alto a la carrera de la desconfianza y decirle, ya, hasta aquí llegaste, lo que vamos, creo que los procedimientos que nos hemos dado para organizar los procesos electorales han funcionado, podemos dar un paso hacia el voto electrónico y dar paso a que muchos procedimientos sean cada vez menos onerosos y que tengamos cada vez más confianza, porque eso sí, no puede ser más barato a costa de la desconfianza, ¿sí? Entonces, no, tenemos que ir en ese sentido y yo creo que estamos en un buen momento. Incluso creo que todos los partidos políticos coinciden en que debemos de ir hacia la austeridad para pues atender todas las necesidades de nuestro México. Querida Noemí, muchísimas gracias por tu expertise, por todas tus opiniones. ¿Por qué? Porque así nos ayudas a construir un mejor panorama, un México nuevo. Y pues bueno, pues aprovechamos básicamente que tú eres la experta y que hoy, pues bueno, nos dejas ver que vamos por muy buen camino. Entonces, te agradezco muchísimo y te agradecemos a nombre de Agenda 2024 que te hayas podido dar este tiempo para conversar con nosotros. Y pues bueno, este es tu espacio, entonces el día que gustes regresar con nosotros, eres bienvenida, el micrófono está abierto para ti y pues bueno, te abrazamos, muchísimas gracias por todo. No, gracias a ti, Vanessa.